Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de las funciones del líder del proyecto desde distintas perspectivas. También te voy a hablar acerca de las diferentes denominaciones que se le da a este rol tan importante. Igualmente, te mostraré cuáles son las competencias que se establecen en el triángulo del PMI que deben cumplir todos los gerentes del proyecto. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral, donde te hablo acerca de entorno, estrategias, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Veamos cuáles son las otras denominaciones que se utilizan en las distintas organizaciones para referirse al líder del proyecto. Se tiene Project Manager, gerente de proyectos, director de proyectos, jefe de proyectos, incluso en algunos casos, ingeniero de proyectos. En este video utilizaremos de manera indistinta estas denominaciones. El rol del líder del proyecto es un rol que se torna cada vez más estratégico y prestigioso. Y es un rol que está lleno de desafíos porque debe manejar prioridades cambiantes del entorno. El líder del proyecto debe comprender los detalles del proyecto, pero debe dirigirlo, gestionarlo desde una perspectiva global. Es decir, no debe ser microgestión dentro del proyecto. El líder del proyecto debe proporcionar al equipo liderazgo, planificación y coordinación, y esto debe hacerlo a través de una adecuada gestión de las comunicaciones del proyecto. En materia de dirección de proyectos, el líder del proyecto debe contar con experiencia para gestionar el proyecto, debe entender la dirección de proyectos y debe poseer los conocimientos necesarios para que ejecute sus proyectos de manera efectiva. En la esfera de influencia del director de proyecto se muestran todos los componentes con los cuales tiene interacción el líder del proyecto dentro de una empresa. Este rol tan importante tiene interacción con sus equipos de proyectos, con los directores de otros proyectos, programas o portafolios y con los gerentes de recursos. También interactúa dentro de la organización con los patrocinadores, los entes que establecen la gobernabilidad dentro de la empresa, los comités de dirección, la oficina de gestión del cambio y la PMO u oficina de gestión de proyectos. En las tarjetas te dejo un video acerca de las funciones de la PMO. El director de proyecto también tiene interacción con los interesados, los proveedores y los clientes y usuarios finales que utilizarán los productos o servicios que se generen como consecuencia de la ejecución del proyecto. Veamos cuáles son las funciones del líder de proyectos desde distintas perspectivas, desde la perspectiva propia del proyecto, desde la perspectiva de la organización, de la industria, de la disciplina profesional, porque la gestión de proyectos está considerada como una profesión, y desde otras disciplinas relacionadas. Desde la perspectiva del proyecto, el gerente del proyecto tiene la función de liderar al equipo para lograr los objetivos del proyecto. Además, debe cubrir las expectativas de los interesados. Otras funciones que destacan desde esta perspectiva para el líder del proyecto están en que debe equilibrar todos los elementos del proyecto. Ellos van desde el alcance del proyecto o trabajo que se va a realizar durante la ejecución del proyecto, la calidad con la cual se va a llevar a cabo la ejecución del trabajo, los recursos que se van a utilizar durante la ejecución del proyecto, el cronograma o tiempo que va a durar el proyecto, el presupuesto o los costos para ejecutar los trabajos, los riesgos y la satisfacción del cliente. Una de las principales funciones del gerente de proyectos es gestionar las comunicaciones. Debe comunicarse con todos los interesados. Debe crear, mantener y respetar los planes de comunicaciones y debe gestionar las comunicaciones de manera predecible y consistente. Debe entender las necesidades de comunicación que tienen todos los interesados del proyecto y hacer que las comunicaciones sean concisas, que se distribuyan de manera clara durante la ejecución del proyecto, que sean completas, que no tengan imprecisiones, pero que a su vez sean simples, relevantes y que estén adaptadas a las necesidades del proyecto. También debe informar todas las noticias importantes, ya sean positivas o negativas, del proyecto y debe utilizar canales de retroalimentación. Dentro de las funciones que tiene el líder del proyecto desde la perspectiva de la organización, destaca que debe crear una influencia positiva en la organización para satisfacer las necesidades del proyecto. Debe permanentemente crear relaciones que ayuden al equipo del proyecto a lograr los objetivos y metas. Y también debe trabajar con el patrocinador para solucionar problemas que pudieran influir en la calidad del proyecto o en la visibilidad del proyecto. Dentro de las funciones que tiene el líder del proyecto dentro de la organización,
También destaca que debe aumentar la capacidad y competencia de la organización en materia de dirección de proyectos. Para ello debe realizar transferencia permanente de conocimiento y debe demostrar continuamente el valor de la dirección de proyectos en la organización para que así aumente su aceptación en la empresa. También debe potenciar la eficacia de la PMO u oficina de gestión de proyectos. El director de proyectos también tiene funciones relacionadas con la industria a la cual pertenece la empresa. Debe estar permanentemente informado acerca de cuáles son las tendencias de la industria y aplicar esas tendencias a sus proyectos. Debe monitorear si en la industria están surgiendo nuevos productos o tecnologías, si hay nuevos nichos de mercado o si los nichos están cambiando y si los estándares de la industria están teniendo variaciones, están surgiendo nuevos estándares, herramientas o técnicas de apoyo. También debe analizar si las fuerzas económicas pueden influir sobre el proyecto y cuáles influencias pueden estar afectando la dirección de proyectos dentro de la empresa, las estrategias de la empresa o si pueden haber mejoras en los procesos. Desde la perspectiva de la disciplina profesional, el gerente de proyectos debe orientar y educar a otros en la organización, debe mostrar permanentemente el valor de la dirección de proyectos a la empresa, es decir, debe actuar como un embajador sobre las ventajas de la dirección de proyectos. Las funciones del director de proyecto con respecto a disciplinas relacionadas hace referencia a que debe contribuir permanentemente con sus conocimientos y pericias y que debe participar en capacitación, educación continua y desarrollo para poder gestionar los proyectos de manera adecuada con conocimientos de estas otras disciplinas. El PMI o Project Management Institute establece cuáles son las competencias que deben tener los directores de proyectos, es decir, cuáles son los conocimientos y habilidades que requieren para gestionar adecuadamente los proyectos. Estas competencias se establecen en el triángulo del talento, el cual se divide en 3 grupos de competencias. El primer grupo de competencias está relacionado con la dirección técnica de proyectos, es decir, los aspectos de dirección de proyectos o aspectos técnicos que requiere el gerente del proyecto para desarrollar su rol. El bloque de competencias relacionados con la gestión estratégica y de negocio hace referencia a los conocimientos que debe tener el líder de proyecto sobre la industria o la organización que le permitan mejorar el desempeño y al final entregar el valor que la empresa está esperando. El grupo de competencias relacionados con el liderazgo habla de las habilidades que debe tener el director de proyectos para guiar, motivar y dirigir el equipo y así lograr las metas del negocio a través de la ejecución de los proyectos. Como conclusión podemos decir que el líder del proyecto tiene a su cargo todos los aspectos del proyecto, que van desde la creación del plan para gestionar el proyecto, el cual debe contemplar bajo cuál enfoque se va a ejecutar el proyecto, es decir, si se va a ejecutar bajo un enfoque predictivo, adaptativo o híbrido, mantener el proyecto encaminado siempre en términos de tiempo y presupuesto, gestionar los riesgos, proporcionar los informes de gestión precisos y oportunos del proyecto que incluya las métricas de desempeño del proyecto hasta gestionar las comunicaciones del proyecto. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, déjame un comentario o compártelo con alguien que pueda interesarle. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video.